Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. En el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo. Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada, tu divina misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. En el cuarto misterio doloroso contemplamos Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Demos noche y día a la Reina Celestial. En el quinto y último misterio doloroso contemplamos: Jesús muere en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Cuánto va? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Que el rosario de María nos libre de todo mal. A la Reina Celestial. Ofrecemos una salve por las benditas almas del purgatorio. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ofrecemos un Padre Nuestro, 3 Ave María y un Gloria por la salud física y espiritual y por las intenciones del Papa León XIV y todos los sacerdotes del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El ángel del Señor anunció a María. Concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sea por siempre. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. La Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original. Desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Oración al Santo Ángel Custodio. Santo Ángel de mi guarda, mi dulce compañía,
No me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, junto con todos los santos, con Jesús, José y María, a quien le doy el corazón y el alma mía. Amén. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Intenciones de la Santa Misa. Acción de gracias a San Judas Tadeo, Santísima Cruz, Jesús misericordioso, Divino Niño Jesús, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Divina Misericordia, Santa Lucía, San Blas, San Pío, Virgen de Cacupé, Virgen Rosa Mística, Virgen del Carmen, Virgen Peregrina, Nuestra Señora del Huerto, Beato Carlos Acutis, María Felicia Chiquitunga, por el cumpleaños de Rafael, por la familia Ramírez Mesa, Ruiz Mesa, Alegre Zamudio, Moreno, Romero Cáceres, Sosa Argüello, Argüello Irala, Quintana Gómez, Alarcón Solano, familia Resquín, familia Rivarola, familia Troche, Bamañoli Sánchez, Santander Ayala, familia Acosta, familia Ceballo, Menchaca Coronel, Ruidía Ocampos, por la salud física y espiritual de Luján, Ricardo, Armando, Elba, Fernando, Hermenegilda, María del Carmen, Graciela, Miriam, Francisco, Noelia, Alberto, Mirta, Blas, Edgar, Concepción, Estefan Reinaldo, Esperanza, José Viviana, Dolly, Justina, Melisa, Adriana, Eliodora, Nadia, Elizabeth, Luis, Elías Andrés, María Lourdes, por el trabajo de Darío, de Sergio, por la conversión de la familia Arriola Acosta, por la cirugía de José Andrés, por todo el plantel docente de la Escuela Nuestra Señora del Huerto, por todos los hermanos privados de su libertad, por nuestros hermanos difuntos, el Padre Carlos, Padre Casimiro, Diácono Rodolfo, Toribio, Justa, María Francisca, José, Eustacio, Juana, Yolanda, Martina, de los Santos, Martín, Antonia, Mariano, Cirila, José, Olinda, María Francisca, Acela, Daciano, Valentín, Elcónida, Marta, Alfredo, Martín, Norma, Ezequiela, Alcirio, Rogelia, Gerardo, Zenón, Rubén, Carlos, Ignacio, Bernarda, César Luis, Irma, Matilde, Natividad, Miguel, Abelardo, Wilfrido, Inocencio, Gilda, Julio, Roberto, Virginia, Bernardina, Fernando, Froilán, Ignacio, Juan, Hugo, Sebastián, Germán, Petronilda, Brígida, Hermes, Juan Modesto, Antonia, Narcisa, José Antonio, Ursulina, Carlos, Herminio, Hermenegilda, Dominga, Dionisia, Lucas, José Ángel, María Flora, Nicolás, Aurora, Daniel, Juan Darío, Claro, Elvira, Asunción, Juan Pablo, Fernando, Valerio, Gladys, Florentino, Antoliano, Rogelio, Leonora, José María, Rolando, Merardo, Serafina, Romualdo, Catalino, Juan Bautista, Eulalia, Cristino, Sergia, Tomasa, Aniano, Carmelo, Carlos, Félix, Albino, Marciano, Isabelino, Juan Ángel, Soledad, Francisco, María Elena, Hugo, Héctor, Eduarda, José, Isabel, Darío, Gustavo, María Elisa, Marcela, Idalina, Francisco, Luciana, Manuel, Asunción, Restituta, Juan Manuel,
Anastasio, María Cristina, Constantino, María Sixta, Gregoria, Natividad, Victoriano, Víctor, Juan Pastor, Leonora, María Traslación, Roberto, bienvenida, Teodora, niños difuntos, José del Socorro, María del Socorro, José Antonio, Perla Beatriz, María Carolina, Ezequiel, Tiago Eduardo, Luz Angélica, Mateo, Enzo Rubén, Gonzalo, Santiago, Yusara, Natividad, Manuel, Felipe de Jesús, Joel Enrique, Martín, Tomasa, Salomón, Migdonio, Diana Belén, Ángel María, por todos los niños no nacidos y por todas las almas del purgatorio.
Alabado sea Jesucristo. Hermanos, seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Padre común, el Padre de la misericordia, el que nos consuela y fortalece. En este sexto día del novenario, avanzamos para recibir las enseñanzas de nuestra Iglesia con el tema Esperanza para los enfermos, abandonados, empobrecidos y marginados, ya que Dios como Padre cuida de nosotros en todas las circunstancias que vivimos a diario. Con ese ánimo que la Iglesia nos ofrece de levantarnos cada día de tantas realidades que vivimos, iniciamos nuestra Santa Misa cantando. ¡Viva San Judas Tadeo! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para todos ustedes. Bueno, ya estamos entonces en este sexto día del novenario. Ya me de tema, al culmen. Hace un año más que no vengo aquí, ya lleva, Hace un año que celebramos aquí la Eucaristía y juntos y habíamos reflexionado sobre todo sobre nuestro santo, San Judas Tadeo, una figura tan importante que nació ahí en Galilea y según la tradición de la Iglesia dice que era el primo de Jesús, o sea que era de la familia, de la gran familia de Jesús, o sea que hoy cuando pones ahí veña de Yarabe, y por eso que después él se hace apóstol también y le sigue a Jesús que había anunciado y vino para mostrarnos el camino de Dios, es decir, el reino de Dios. A peña de entonces mañana ponañas en tu ponamba peña de yaro yerueña de para poder imitar las virtudes de San Judas Tadeo. Así que vamos a comenzar con mucho entusiasmo, porque también estamos transmitiendo peña de yarañe aquí en medio de nosotros. Espero que se hayan perfumado todos, allá porque televisión me enseña. Entonces la gente y está enseguida. Pero qué bien estos de San Judas Tadeo. Ñamañamima te cobajina la venderoba, ya se vagina. Vamos a ver en vivo y en directo aquí enseguida, porque muchísima gente nos acompaña. Miren, está en la venderoba. Vende por una vaina. Ahí está. Más de 350.000 personas este día con Paraguay venían derecha, venían en Diegina. Y eso es lindo. Juntos como comunidad, así, vamos a rezar y le vamos a pedir también al Señor que nos acompañe por medio de nuestro santo protector San Judas Tadeo. Y así como hay tantas personas que nos están viendo, hay otras personas que también quieren que recemos por ellos. Hoy, por ejemplo, me pidió una persona que dice que hace 39 años que falleció un ser querido, el señor Vicente Tomás González. Entonces, hoy
la familia. Así que todos como comunidad vamos a unirnos también en esta Eucaristía. Vamos a comenzar con mucho entusiasmo. Vamos a hacer lo primero que vamos a hacer, la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Y vamos a comenzar nuestra misa. Todos los que podemos vamos a arrodillarnos frente a la cruz, frente a Jesús, para poder pedirle perdón de nuestras faltas. Lo primero que hacemos siempre en la misa, al comenzar, es reconocernos que necesitamos que el Señor nos purifique, porque siempre se tallan de pecado, lleva. No nos queremos convertir, no queremos cambiar, y en lugar de hacerle caso a Dios, cualquier cosa ya inventar, lleva ya, y al final de cuentas estamos obrando mal, estamos pecando. Vamos a hacer un momentito de silencio, a pedir entonces ya pura heitas, ya lleveta perdón a Dios. Y ahora repetidos, juntos vamos a cantar y pedir perdón al Señor. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra oración. Dios nuestro, que por la predicación de los apóstoles nos llevaste al conocimiento de tu nombre, te rogamos que por la intercesión de San Judas Tadeo, tu iglesia se vea enriquecida con nuevos pueblos que crean en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y mucha atención, escuchamos la palabra de Dios. Estamos invitados a recibir la palabra con mucha confianza. Con ella, el Señor nos corrige, consuela y fortalece. En ella está la salud del espíritu y de la carne. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos es para consuelo,
y salvación de ustedes. Si somos consolados, también es para consuelo de ustedes, y esto les permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso tenemos una esperanza bien fundada con respecto a ustedes, sabiendo que si comparten nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed de Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios viviente, como las siervas sedientas busca las corrientes de agua. Así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios vivientes. Cuando iré a contemplar el rostro de Dios, las lágrimas son mi único pan de día y de noche. Mi alma tiene sed de Dios viviente. Porque te deprimes, alma mía, porque te inquietas. Espera en Dios y yo volveré a darles la gracia a Él, que es mi Salvador y mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios viviente. Aleluya, 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 Cristo tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había lugar, ni siquiera delante de la puerta, y Jesús les anunciaba la palabra.
Le trajeron entonces a un paralítico llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde estaba Jesús, y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Pero para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo el paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor. Viva San Judas Tadeo. Viva Jesús. Viva la Virgen. Fuerte aplauso entonces, queridos hermanos. Bueno, porque hoy justamente se dan cuenta la lectura y la palabra de Dios. La lectura y la palabra de Dios, ¿verdad?, nos invita hoy a reflexionar sobre estas dos lecturas en este 6º día. Y nos habla sobre todo de qué cosa, y de que nosotros, cada uno de nosotros, el cristiano, tiene que ser una gran esperanza para los enfermos. Primera cosita hoy, vea. Pero tenemos que entender que cuando hablamos de enfermo, aniqueñemos aina que solamente es el enfermo. Ay, padre, se será sido ahí porque hay diabetes, se será sido ahí porque hay problemas del corazón, se será sido ahí porque yo vi para la presión, etcétera, etcétera. No es solamente esa enfermedad, queridos hermanos, la enfermedad física, sino que nosotros sabemos que nosotros, cuando no cumplimos y cuando no vivimos como Dios quiere, ahí entonces estamos enfermos espiritualmente. Opear el año de yara, entonces, oína, de la poja, como el médico espiritual, el médico de nuestra vida. Y como nosotros, miren que hoy coincide luego, este día va a día 24, la fecha, va a día de fecha, 24 de octubre. ¿Y qué se celebra también? Muy bien, San Rafael Arcángel, San Rafael Arcángel también. Y justamente la palabra Rafa quiere decir curar. Él quiere decir Dios. Dios que cura es el Rafael. ¿Qué quiere decir entonces Rafael? ¿Qué quiere decir? ¿Eso qué? La familia. Enseguida se avillaba allá. ¿Qué quiere decir Rafael? Rafael. Otro que hace esa. Va esa, ya, ¿qué tamaño viene Diego? A ver, y justo estamos oyendo. ¿Qué quiere decir Rafael, señora? El que cura. Dios que cura. Él quiere decir Dios. Y Rafa en hebreo. Hebreo veina. Obviamente con la naña entendego soy. Pero con ella entender también. Bueno, ya que anda ya cuayo y na latera, cuera a explicar por nada, meme. Gabriel, va a decir la Gabriel. Gabar, pero palabra griega, hebrea. A ver, dice fuerza, músculo. A él va a decir Dios. A va a decir entonces Gabar él, quiere decir fuerza de Dios. Así es sencillo. Más era Gabriel Goave. Por ahí me tiene Gabriela. Gabriela, no, te ve, una fuerza. Hay otra, un fuerte aplauso para estas dos. Amor, oye, Che Javio. No piensen. Antes vio señora de Moilla, delante me vuelve la era y cuama va a irse la. No herente más así, porque de cuay, ya lleva. Van a ir cuama va, etera va la de Moilla, delante me vuelve. Bueno, Gabar, él, Gabriel quiere decir la fuerza de Dios.
pero peaco dice entonces ñandé, ñañemon bareteana desde Dios. Ahí está, la palabra de Dios, justamente. Y después viene Miguel. Apéate frase siempre en hebreo, porque peaco Biblia belamina. Mi, homo, el. Ya repetí mi, homo, el. Apéate era Miguel la castellano, apéate la hebreo. ¿Quién? ¿Cómo? Dios. Esa, apéate igual baite. Porque hoy, a ver, San Miguel, pellemos hoy enseguida. ¿Sí o no? Sí, pellente más. ¿Vais a ir a la vende parroquia? A ver, de los Miguelitas. Algo siempre me venimos, a San Miguel Arcángel. El 29 de septiembre. ¿Qué se celebra el 29 de septiembre? Todito aplazado. PJ infierno, BBJ. El 29 de septiembre se celebra San Gabriel, San Miguel y San... Esa banda película, ahí todito. Y en todas partes, dicen, va a la avenida, San Miguel, todito. Los 3 arcángeles. ¿Por qué? Porque yo ya le dije, primero hay que tener la fuerza de Dios, gabar el del andembareteno desde Dios. Por eso es el ángel Gabriel el que engendra a Jesús, la fuerza, la potencia de Dios, que engendra nuestra vida a Dios, a Jesús. Y si vos le tenés a Jesús, entonces podés luchar. Por eso Miguel tiene la espada. Y ahí está el dragón. Todo lo que es el mal. Aupean con la dice a la Miguel. Y después hoy, Rafael. Y entonces, si vos eliminás el pecado, si vos te confesás, si el pecado no está en tu vida, en tu corazón, entonces, Rafael, Dios que te cura, Dios que cura. Entonces los 3 juntos, querido hermano, porque si no, con la pete interés, porque tanto gente entendéis, la fuerza de Dios que engendra nuestra vida para poder luchar contra el mal, Miguel, y entonces ser personas sanas, Rafael. Bueno, desde aquí, querido hermano, justamente coincidí entonces este día la Rafael, hoy la ñandella celebrajina, porque la palabra de Dios nos está hablando de un Jesús que nos cura, de un Jesús que viene y que se pone a nuestra disposición, será o lo que sea, veñan de Yaran, pero para que nosotros seamos curados por Dios. Ser curados por Dios es lo más importante, es decir, sentirnos que estamos en la gracia de Dios y que estamos caminando según sus mandamientos. Y nuestro santo patrono, yo les dije al comienzo, ¿verdad?, que según la tradición de la iglesia, dicen que San Judas Tadeo era de la familia de Jesús. Posiblemente era el primo de Jesús. Y entonces uno de los que le escucha a su primo, y entonces él también le acompaña. Pero después no se queda simplemente la monburiente lleva cucora o mañana sino que él también después es un apóstol. El apóstol que se pone a predicar, a anunciar, es el apóstol. Debe estar en el molde, sino que en ese areñe penú entonces hemos arambía y entero etea venguaná lleva y cualca. Eso es lo que nosotros como apóstoles tenemos que hacer. Pero para eso tenemos que estar sanos. Para eso tenemos que estar en esta gracia del Señor. Y bueno, y miren un poco lo que nos decía la lectura de hoy. Ese que yo leí ahí, este es de San Marcos. Estamos en el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 12. Esta perícopa se dice, esta narración, y pues añacá eso, pues no narración pea, donde Jesús le va a curar a este paralítico. Quiere decir que la enfermedad que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual, puede ser en nuestra vida de comunidad, puede ser en nuestra vida de cristianos, andamos paralíticos. ¿Qué le pasa a un paralítico? ¿Qué es lo que pasa con un paralítico? Él lo llevó a la paralítica. Se paraliza su pierna y no. Se paralizó su pierna, Que no puede caminar. Muy bien, no puede caminar. Y en la vida cristiana, muchos de nosotros no caminan en su vida espiritual, en su vida cristiana. Se queda todo duro, o ya por la primera comunión, foto, o sea que,
Con ahora como 22 años. ¡Eh! Otra foto, una vez la tupa, a ver. Ahora como 25 años. Otra foto que estamos a ver ya. A ver, ahora como 30 años me está. ¡Eh! A pesa. Todo es por pose. Todo es por figurete, ¿entiendes? Upea entonces, paralizado. De banda de pesa ni de ina. ¿Cuándo hiciste tu primera comunión vos? Ni doy cuayo ya. Ah, ni no ya vos. Todavía no hice. Ah, bueno. Pero cuando haya por la primera comunión, vea foto me mande ya esa talle. Ahora cota la velita pesa. Ahora cota bebé. A ver, nunca mando yo comulgando ni confesar y nunca para la primera comunión. ¿Sí o no? Sí, bellente más hace. A ni la vende ya puse ese inate. Coco a vete capilla ve. Nambre hoy hacen va la gente la abuela. Hoy vete 3, 4 y bisabuela hoy. Ay, la se me la se nieto, la se bisnieto. Nambre hoy. Roya por la primera comunión. ¿Cuál es ahora que bella botas en la primera comunión? Esa 22 de noviembre, una 20 vaina. Una 20 vaina. A esa vez ven en las 60 mitad ahí. Hacen va la gente. Ay, ya tuvo una hacienda. Padre, la foto, nambreo y la 11, etcétera, y la foto, la primera comunión. A ver, hasta el domingo siguiente, 30 más over. A las 60 venía que, si te vito, no me acuerdo. Si te vito, a mí entonces ahí es la parálisis, nada ven. Apenas se ha ambojera hoy ahí sube, porque como son chicos, como son niños, entonces, ambojera se parálisis infantil. Parálisis infantil ya era con ave. Espiritualmente, y coño, de la parálisis infantil. Aupenda ahí hoy la opea. Porque opea ñemo que tal la isea, la itúa, mía, etcétera, etcétera. Nambrea, cuera. Gente se le pala y me muevan y lo llevó la primera comunión. Ay, mi Dios Jesús, y todo lo que vos quieras. A ver, Batecobio, y usted le van a traer vaina a estas niñas, pero yo te voy a dar a misa jave. Sí. A ver, vas a las 15 días, ni de aro yo te vaya. A ver, obvio. A la cara ahí dice, no, si hoy papá hoy va, y si hoy mamá ya podemos hacer la primera comunión. Ay, papá más ahí. Apea la parálisis, tu llanture igual, lleva. Anda, es infantil, sino que apea parálisis, tu llantu, senil. Entonces, atención, porque hoy la palabra del Señor justamente nos dice, Jesús que estaba enseñando, y Jesús que le decía, dale, ya que dale comunidad de San Judas Tadeo. Aní que hoy coñan de herejía, entonces, ñan de Jehuía lleva la hacer Jehová mío de parálisis en su vida espiritual. Aní que la yapitareite, aní que la ñañepunureite lleva ya ese hina, pero después nos quedamos paralizados. Tenemos que dar esa fuerza y tenemos que siempre entusiasmarnos. Siempre tenemos que tener esa musculatura, ¿verdad? Que es la gracia de Dios. Y entonces, aquí hay una cosa importante, queridos hermanos, para que nosotros nos podamos curar de nuestra parálisis espiritual, de nuestra parálisis infantil o lo que sea, o tu llanture igual. ¿Cómo? Y aquí dice que estaba el paralítico y entonces dice, aparecieron 4 hombres que vienen ahí a ayudarle. 4. La paralítica ni no ñea, te guiñe en gua. Y hace oye paralizar la entero, oye paralizar. Y entonces vienen 4 hombres para ayudarle y para llevarle ante Jesús. Queridos hermanos, ¿qué quiere decir que vienen estas 4 personas para ayudarle y llevarle junto a Jesús? Primero, luego, que tienen mucha fe, porque ¿a quién le van a llevar? No le van a llevar al macumbero, no le van a llevar al brujo, no le van a llevar a quien le eche la carta, ¿entienden? Oiga, usted ayude, porque este la tráfico a tomar de calle, amor, pero y peixe, ayude, calle, pero la camilla nada pende calle, listo va, vamos a ir para el tema de la secocina. Bueno, entonces yo amo usted a casi la tapella esa amiga, tú vas a hacer, porque este la tráfico andan más ahí hoy. Y entonces encontré, se lee las manos, hogar bella. Me ve igual, se inamo va allá, porque peor se llama bebé. Se lee las manos, se echa las cartas ahí otro. A veces. Entonces quiere decir que la peón y oído como título quiere decir que está y la gente la pecha, guau, brujo, ojo la vea. Oímos, pepe la oyujuta, la salud.
La salud, queridos hermanos, es la salud de Dios. Es la salud espiritual. Te dejó la misa jave, te dejó en du peñan de yarañe, te dejó en du jaesha, va eva peñan de yala o yeruande. Jave peor hoy, porque una vez a tu ajá celebrar, pero veamos y te campaña además. Y justamente hoy cota bebe la fiesta, hoy cota la casamiento, a la CGPS será, y justamente hoy la portón pero hoy tu ya hoy nevaro, médica, médica. Pero muy baite de con todos los atributos, vaya a poner la médica, allí va. Pues añana, había tu como iba ahí, pruebera, ahí, a la cuenta, va, médica, pruebera. Se echa la carta ahí, como invité, mandé cosas para allá. Hannibal, bebé, imagínate la hora de celebración. Haciendo que porque sala para y vea medio llevón de lento cuña cara ella lleva. A ver, y más sepa, y yo voy a ver y de la carta ahí más. ¡Ay, Jesús se dio! Va, ahí con la icopata de ella más. Entonces, muchas veces, queridos hermanos, a este cuñañe confundí panda, y todo es como si fuese la misma cosa. No, no es la misma cosa, no es la misma cosa. Porque creer en Dios es justamente tener músculos, es moverse. Anila yemojate y la yapitá, la paralítico en nuestra vida cristiana. Y entonces vamos detrás de cualquier cosa, Entonces, pea hoy, ya quema nada, pea ya quema peñana, pues tú, ya hay cuámana, porque si no, queridos hermanos, siempre vamos a estar lo mismo. Pero ¿qué quiere decir que vienen esos 4 hombres? Quiere decir, el número 4 siempre quiere decir toda la comunidad. ¿Qué quiere decir el número 4? ¿Qué quiere decir el número 4? Toda la comunidad entero vetea entonces. Ñamañá, ya llega esa peana, más pio ese vecino, más pio pe, hoy contemea, hina, va y coñande ya pota, hina, va y copemita y veando güey. Yo sé que aquí ustedes tenían un lindo grupo de chicos. ¿Qué pico era de los? ¿De qué era? Ian, ¿verdad? Levanten la mano todos los chicos de Lian. ¿Dónde están? ¿Dónde están las chicas? Ahí están. Un fuerte aplauso a todos los chicos de Lian. Se mandó a poner interés, porque una vez oí ahí la televisión, ve. Nambre, hoy la televisión, ve, se anda pico ahí, no, y pues la gente, qué bien, ¿dónde pico es ese? ¿Dónde le quiero mandar a mi hijo también, a mi hija también ahí, para que pueda aprender, etcétera, etcétera? Buen ejemplo, me digo, a mí te acuerdas. Bueno, y así entonces, es la comunidad la que tiene que preocuparse. Somos nosotros los que tenemos que procurar. Ver 4 hombres al paralítico, quiere decir que ñandé, entonces ya esa cual lleva estado y la ñandé, porque usted ve juventud, dos hoy a la tuba, ove, juventud, hoy me pero vio farrear, juventud, pero vio medio ye droga, juventud, pero vio me, entonces, cualquier cosa hoy ya puedo y me da boliche y veo jugar, o perder para llegar y plata, veo gana mía, etcétera. Criterios, educación y formación, o pea los altañas de ella. Pero peamos ñamoñe peruta peñan de droga, ve. Así es que, queridos hermanos, eso es importante. Si hoy entendemos que estos 4 hombres que vienen a ayudarle a ese paralítico, quiere decir que todos nosotros como comunidad que estamos aquí tenemos que comenzar a ser misioneros. Ani que ya pita, ya guapú, bebejina, y mientras tanto el mal nos va ganando cada vez más. Diga tu idea. Después, queridos hermanos, miren, porque estos 4 hombres le ayudan y le quieren llevar ante el Señor. Y siempre nosotros, muchas veces, hay personas que les quieren llevar, pero anda écola y fácil pa. Porque dice que mientras ellos le estaban llevando, donde estaba Jesús, dice que no pudieron a causa de qué cosa, de la multitud. Esta y la gente anda tuyo muy gay, porque entero estamos vamos veando y no movió, eso quiere decir, queridos hermanos, que cuando nosotros queremos hacer el bien, cuando nosotros nos preocupamos, no todo va a ser dulce de leche. ¿No va a ser todo qué cosa? Dulce de leche. Va a irse Ubea dice entonces que no todo va a ser fácil, sino que ya imita ahí la limón, ¿me entiendes? Ahí imita ahí beñandereco, bebé. Ahí la pesa de ñandere, ya está así, adelante, ahí está Jesús, nosotros le dejamos entrar, hombre. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta. Porque si no, nosotros no entendemos verdaderamente cuál es nuestra misión. Ante la multitud,
ante la dificultad, ante ese muro que no nos deja llegar a Jesús, entonces usted ñandé y aporta todo lo posible para llegar. Y ahí viene la creatividad. ¿Qué hicieron estos cuatro? Se subieron sobre el techo. Se subieron sobre el techo. A Pepe entonces un bocuaigo, a Pepe Jesús, entonces Pepe un boye, no debe. Creatividad. Por eso yo le felicito a ustedes como comunidad. Y espero que, no sé cuántos niños ahora actualmente están ahí con el IAM, pero espero que verdaderamente hagan un camino donde sean creativos. Cada vez existan más niños, más adolescentes. Y después que no sean solamente los niños, porque creo que hasta los 15 años nomás, ¿verdad? O hasta los 14, ¿eh? ¿Hasta los cuántos? ¿Hasta los 20? ¿Hasta los 15? Bueno, después quiere decir que ya hay que pensar algo, ¿viste? Hay que ser creativos para que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, 15 años para arriba, oye, voy a ver, oye, por la 15 años para arriba, de ahí por ahí va a ver, de allá ofrecer yo que va a ver, entonces hay que pensar y hay que decir, hay que organizar torneos, a ver, pero que hoy preste la vende cancha, a ver, Peipurú, hagan campeonato con los adolescentes, hagan campeonato con los mayores, etcétera. Pero que sea siempre con ese sentido de comunidad, de amor, de quererse verdaderamente. Porque si los buenos no se mueven, la ñañá uta bebé. Oye, poco aquí virore. Uta upay, uta cualquier cosa, ver donde le purusea y ve plaza, vea. Jamás ya puede que está peor se vaya, lo que sea. Así va aquí o no es así. Pekín va hoy. Espero que no sea así. Porque yo muchas veces me voy y recorro por ahí, querido hermano, anda, ahí le ponen bala ya de ambiente o mía. Así es que somos nosotros. Si ustedes son comunidad buena, entonces ahí están los 4 hombres que se mueven verdaderamente para poder transformar la comunidad. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, en la medida que un guaje ya de con asume, entonces ya de o si no, nunca vamos a cambiar nada. Y termino, queridos hermanos, justamente porque Jesús dice, viendo la fe de esos hombres. Jesús de iría viendo la fe del paralítico. El paralítico en ningún momento no dijo ni munde, no ñe este era paralítico. Usted con la EPM, con la incuente, oye paralizar su vida. Pues no ñe. En ningún momento habló aquí el paralítico. Pero sin embargo Jesús miró y vio la fe de quién, de la gente, de la comunidad que le llevó al paralítico, porque es la comunidad la que estaba preocupada y es la comunidad la que decía, ñandego yarajana pe paralítico pe ave yarajana tu paobe, yarajana pe ñande ya en ondebe, porque ñande yaramante y catuta lleva la oipe ashui con parálisis. La fe de la comunidad. Así que ñandela ya esa batecoba yaikojina. Batecoba la comunidad de San Judas Tadeo. Será que somos creyentes auténticos y somos capaces de ayudar para que la comunidad pueda sacar a tantos que están paralizados en la vida espiritual, a tantos que se han olvidado de Dios. O tal vez no es que se han olvidado, porque ñacame con y mandó ay, güey la ñande ya, y mandó ay, güey, beisa, y mandó a las asino gato y mandó esta vez de moe. O pepe gato entero que te añan de mandó a la ñande ya. Pero que muchas veces le hemos ladeado. Que venían de Yara, ya venían de Yara, péjate que última hora bella esa cuá. Para que no suceda eso, ahí está la comunidad. Jesús dice, viendo la fe que tenían esos hombres, entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y camina. Ya repetí mi, va y sueña de Yara, levántate. Najenduin, va y sueña de Yara. Levántate y camina, comunidad de San Judas Tadeo. Ani que nada ya pues está en la de paralítico página de. Sino que ya lleva, ya lleva barete, ya guatá, ya pobre ya de ya lo de. Y así entonces que sea este barrio tan lindo que ustedes tienen aquí, pero sobre todo lo más lindo que le tiene que hacer son ustedes, son las personas, son los matrimonios. Hay muchos, queridos hermanos, que todavía que tenemos que ayudarles como comunidad. Porque están imitando su mía, hoy cojan el amor libre, no me endallan nunca. Coco ave teníamos otro monburguea, lleva,
bebé, pesa a predicar y nada, esa tiene pareja, tiene bebé, pero tiene cuña caray, tiene caray. Y tenía dos, y yo pensé lo que eran sus hijos. Entonces a eso, apurando eso que mira qué linda pareja eso que la familia pesa, añemo que está en acá. ¿Cuántos años de matrimonio tiene usted apurando eso que 25 años padre ese, 25 años. Apeo mañana, si es la cara ya, ¿cómo pueden llegar ahí? Está por nada de ahí. Orego ne ya aumentar dice. 25 años. Hoy se han llevado y le miré a los dos hijos hermosos, una niña y un varón, ¿verdad? El muchacho tenía 24 años y la chica tenía 26, 22 así. Y vos qué haces, y estoy terminando en la universidad. Y la chica también estaba estudiando en la universidad. Hermosos niños que estaban ahí. Y me quedé yo así, y le digo, ay, estoy hablando mi bebé, era una bebé, 25 años. Y todavía no estamos seguros, dice la cara ahí. ¡Ay, qué sucedió! Todavía no estamos seguros. Ande, hay una de familia, la pensé y te ve y poner la de familia, claro, tu día pama que no estamos seguros. 25 años y he ayuda a decirla, no estamos seguros. Bueno, queridos hermanos, eso no podemos quedarnos paralizados. Tenemos que caminar, tenemos que ayudarnos, justamente para entender lo que el Evangelio de Jesús nos pide siempre. Y la comunidad, con la intercesión de San Judas Tadeo, ciertamente como apóstol, el que nació en Galilea y después que fue capaz también de salir por el mundo entero para anunciar la buena noticia de Jesús. Ya vamos ahí por el mundo entero, pero nuestro mundo es aquí alrededor, en nuestro barrio, nuestra familia, nuestros vecinos y sobre todo aquí nuestra comunidad tan hermosa que ustedes tienen aquí de San Judas Tadeo. ¡Viva San Judas Tadeo! Y viva la comunidad de San Judas Tadeo. Fuerte aplauso para todos ustedes entonces, queridos. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos todito de pie y vamos a presentar ante el Señor todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. A cada invocación respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que reúna siempre con la fuerza de su palabra a los abandonados y marginados, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros pastores, el Papa León XIV, nuestro obispo Joaquín, presbíteros y diáconos, para que sean instrumentos de la presencia sanadora de Jesucristo y crezcan en la caridad por la unidad de los fieles, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que amen la justicia y trabajen por conseguirla y edifiquen un mundo mejor, priorizando a los pobres, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, enfermos, tristes y marginados, que siempre Dios los consuele con la ayuda solidaria de sus cercanos, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la paz del mundo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros y la comunidad, que crezcamos en la fe y la esperanza y prosperemos según los designios del Señor, oremos. Te lo pedimos, Señor. Yo voy a rezar también por esta persona que hace 39 años que falleció, el señor Vicente Tomás González. Pedimos por su eterno descanso. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Acercamos ante el altar del Señor los signos del pan y vino, como entrega, comunión y refugio de esperanza para nuestros corazones. Presentamos también víveres de los alumnos del 5º grado de la escuela Nuestra Señora del Huerto.
Presentamos también canastas de víveres de los misioneritos de María. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que recibas nuestras súplicas al venerar la gloria eterna de San Judas Tadeo y nos dispongas para celebrar dignamente estos santos misterios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu iglesia, a tu rebaño, Pastor eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, hoy al conmemorar a San Judas Tadeo, y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores apóstoles a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra comunidad, la capilla de Judas Tadeo, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también especialmente hoy por tu hijo Vicente Tomás González y por todos los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelo, Señor, a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Judas Tadeo, que es nuestro santo patrono, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Pero con mucho entusiasmo, más de 350.000 personas en todo el Paraguay. Así que ahí está esa oración que Jesús nos enseñó, pero con esa fuerza de pedir a Dios su gracia para nuestra vida y nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Este es el colegio.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Confiados y llamados a compartir el pan que sana y da vida, nos acercamos a recibirlo si estamos debidamente confesados.
Con añañez un baiteta frente a nuestro santo patrono, cada uno va a poner la intención que necesita para su vida. Ñañemon que tajina curia lleva maíza papeñan de yaran do hipotaña de la yeco paralítico. Yo uñan después tengo mi janguaiza. Y sobre todo vamos a pedir también por nuestra comunidad. Ani que entonces la ñanemita cuera ya por la primera comunión, no me va a pedir, nunca mando a aparecer. Porque los primeros paralíticos son los papás y la mamá. Bailando voy a la tupa, entonces me dice la mitad otra. Entonces, entusiasmarse. Después, 4 hombres que vinieron a ayudar, voy a enseñar a la comunidad. Así que ya y todo eso le vamos a pedir así a San Judas Tadeo, porque él fue apóstol y él que aprendió de Jesús, primero fue discípulo, ogendú, lleva maeva veo su bebé de Yara, y así después fue capaz de anunciar y predicar el evangelio. Así que ya voy a oración a San Judas Tadeo. Oh gran apóstol San Judas Tadeo, que obtuviste el poder de ayudar a todos aquellos que están en extrema necesidad y que invocan tu protección. No me desampares cuando acuda a tu poderosa intercesión. Son muchos los peligros a que estoy expuesto diariamente. No me dejes solo en mis necesidades, antes bien asísteme siempre, para que guiado por ti, siga tus ejemplos de virtud y sirva a Jesús con una vida abnegada y limpia de todo pecado. Así estaré seguro de que estoy en buen camino y que un día podré gozar de Dios en unión tuya. Oh protector mío por toda la eternidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. San Judas Tadeo, San Judas Tadeo, San Judas Tadeo. ¡Viva San Judas Tadeo! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestro santo protector. Bueno, entonces por ahí entonces la ya celebráis en la peisa lleva nuestra sexto día. Vamos a escuchar ya guapuibaité, añade domita entonces las indicaciones de nuestra comunidad. Ahí nuestra encargada de la capilla nos va a informar sobre las actividades, cómo estamos funcionando. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Sexto día de nuestro novenario, seguimos avanzando a nuestro querido santo patrono San Judas Tadeo. Seguimos mañana 18:45 Santo Rosario, 19:30 Santa Misa. A continuación tenemos el show de talentos. Les invitamos a todos también a participar con los niños, jóvenes y
día lunes 27. Les esperamos hacer partícipes. Ese día no se duerme antes de la medianoche. Todos cordialmente invitados. Ya llegamos al día martes 28 de octubre, día de nuestro santo patrono, 18:45 Santo Rosario, 19:30 Santa Misa. Ahí vamos a hablar un poquito e invitarles a la procesión. 17:30 vamos a tener la procesión ese día. Vamos a estar saliendo 16:45 de la escuela Nuestra Señora del Huerto. Ese día San Judas va a estar acompañando a todos los docentes, al plantel ahí en la escuela, a todos los que viven cerca de la escuela. Ya pueden ir ahí y venir caminando hasta la capilla. 16:45 se sale de ahí. Llegamos acá, 17:30 horas, nos vamos a la procesión. También este año tenemos ya invitados a los bomberos voluntarios de Ñemby. También van a estar acompañándonos en nuestra procesión con la comunidad. Por la puerta tenemos ya el croquis por donde va a pasar San Judas Tadeo. Por favor, esta comunidad es grande. Quisiera que este santo recorra todo, pero muchas veces es imposible. Pero para Dios nada es imposible. Adorna tu comunidad porque ese día todo el barrio está de fiesta. Entonces, sigamos avanzando, sigamos en este novenario de San Judas Tadeo. Doy gracias inmensas a la capilla Santísima Cruz que hoy estuvo con nosotros. Gracias Santísima Cruz por el servicio. A los misioneritos de María, muchísimas gracias por el servicio. A los ministros de Eucaristía, gracias por estar con nosotros. A la capilla Santa Librada, también acá vecinos, muchísimas gracias. Y millones de gracias a los niños, jóvenes, docentes de la escuela Nuestra Señora del Huerto. Fuerte los aplausos para todos. Bueno, por ser agradecida también, gracias al coro de San Judas Tadeo que está también cubriendo esta fiesta patronal. Tenemos cantina afuera, tenemos nuestra rifa, 10.000 guaraní, y también tenemos la alcancía, Ñande Yarañeñe. Necesita de padrinos que sigan para que este canal siga siempre transmitiendo que el Evangelio es alegría. Sigamos caminando en el sendero de Dios. Gracias, mil gracias, Padre Víctor Cabañas, por una vez más estar con nosotros. Esta es tu capilla. Siempre serás bienvenido. Gracias, servidores del altar. Que tengan Gracias. un buen resto de jornada. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, así que ya la coordinadora luego ya les hizo la publicidad, Ñande Yarañeña transmitía en vivo, en directo, así es que ve ahí por página para que podamos seguir transmitiendo, ¿verdad? Siempre haciendo el bien. Y por eso que le pedimos también a San Judas Tadeo que nos bendiga, porque él como apóstol se ha preocupado de la comunidad también, para que podamos hacer llegar siempre el Evangelio de Jesucristo. Bueno, vamos a ponernos de pie, ahí miren un poco atrás, a ver, viene a la hora de alcancía, así que todos los que quieran y puedan colaborar con Ñande Yarañeñe son todos bien recibidos. Vamos a hacer nuestra oración final. Dios nuestro, después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo, te rogamos humildemente que el misterio celebrado en el martirio de San Judas Tadeo nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo, y viva San Judas Tadeo, y viva la comunidad San Judas Tadeo.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro honor. Amén. Hermanos, vayamos a nuestros ambientes a vivir con la salud recibida en esta Santa Eucaristía. Nos retiramos después del canto final.